Buenas tardes. Como les decía, hoy día, como les decía por el chat, porque recién estoy hablando, hoy día vamos a hacer la sesión ya número 13, o sea que nos faltan solo ya 2 sesiones para terminar. Con esta parte terminamos con esta sesión terminamos todo lo que es respecto a nutrientes. Hemos hecho carbohidratos, hemos hecho proteínas, lípidos o grasas, vitaminas, y hoy día vamos a hacer minerales y ya terminamos. A la siguiente clase ya vamos a comenzar con lo que es administración de servicios de alimentación y en la última sesión vamos a hacer planificación de menús. ¿Ya? Entonces hoy día ya terminamos con nutrientes. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día en la sesión 13, que es respecto a minerales, que son unos micronutrientes, que al igual que las vitaminas se necesitan, aunque en pequeñas cantidades, pero sí se necesitan. Vamos a hacer todo lo que es el concepto, qué son, su clasificación, cuáles son sus funciones, las principales fuentes alimentarias, qué pasa si tengo un exceso o un déficit de minerales. ¿Ya, chicos? Entonces, comencemos. En los seres vivos, además de los elementos químicos que constituyen la materia orgánica, como carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, que lo han visto como parte de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos, existen también otros elementos que forman parte de ellos, aunque en pequeñas cantidades, y a los que se les denomina minerales, ¿ya? Minerales, claro que también, a pesar de que estos elementos se necesitan en pequeñas cantidades, son esenciales para el organismo, como les decía. A pesar de que se necesita en pequeñas cantidades, van a ser esenciales para nosotros, por lo que tienen que ser aportados por nuestra dieta. Los minerales se clasifican atendiendo a las cantidades que son necesarias para los organismos. Así se diferencian en elementos principales y elementos trazas. ¿Qué queremos decir cuando decimos que son que atendiendo a las necesidades que son necesarias para los organismos? Cuando yo, por ejemplo, era bebé, no necesitaba la misma cantidad de minerales que cuando ahora soy adulto. Y no voy a necesitar las mismas cantidades de minerales que cuando sea un adulto mayor. Entonces va a variar mis necesidades atendiendo a mi edad fisiológica, a de repente si practico deporte, si no lo hago, si soy sedentario, a qué tipo de actividad practique, va a depender mis necesidades de todos en sí, ¿no? De todos los nutrientes, tanto de vitaminas, de minerales, de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Igual en minerales. Estos minerales se van a clasificar en dos, en elementos principales o minerales principales y elementos traza o minerales traza. ¿Por qué les decimos trazas? Porque se encuentran en pequeñísimas cantidades, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos o minerales principales? Son los que están presentes en mayor proporción en los tejidos, por lo que tienen que ser aportados en mayores cantidades, es decir, más de 100 miligramos. mg significa miligramos, ¿no, chicos? Por la dieta. Se les conoce también por el nombre de macrominerales, porque vamos a necesitarlos con más de 100 miligramos. Entonces, también a los elementos principales se les va a conocer como macrominerales. Se incluyen en este grupo el azufre, el calcio, el cloro, el fósforo, el magnesio, el potasio y el sodio. Chicos, los elementos traza o minerales traza son igualmente necesarios para los organismos, pero en cantidades mucho menores, menos de 100.
Se les conoce también como microminerales. Se incluyen en este grupo el zinc, el cobalto, el cromo, el cobre, el flúor, hierro. Imagínense el hierro, manganeso, molibdeno, selenio y yodo. Y miren, a pesar que el hierro se necesita en pequeñas cantidades, igual su déficit que nos puede causar una enfermedad muy grave, ¿no? La anemia. Y entonces hemos visto la clasificación, que son los elementos principales y los elementos traza porque están en pequeñas cantidades. Hemos visto que son los minerales. Los minerales son pequeños elementos que nuestro cuerpo los necesita, por lo tanto son esenciales. ¿Ya? Ahora vamos a ver que también existen otros elementos traza que han sido encontrados en los tejidos vivos en cantidades mínimas, pero que se desconoce su papel fisiológico y sus fuentes no están identificadas. Actualmente no se sabe si son esenciales para el hombre, aunque han sido utilizados terapéuticamente, es decir, en algunas terapias médicas. Estos elementos traza son el arsénico, el boro, el cadmio, el níquel, el silicio, titanio y vanadio. Y esto lo van a ver mejor en este esquema que les he puesto acá. Los minerales principales, como les decía, el calcio, el magnesio, el fósforo, el azufre. El sodio, el potasio y el cloro se consideran a su vez electrolitos. ¿Ya? Y también hemos visto los minerales traza, que son en pequeñas cantidades. Hemos visto que son el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, manganeso, molibdeno, selenio, zinc. Y los elementos o otros elementos traza, que no se ha visto si son esenciales o no aún para el hombre, son el arsénico, el boro, el cadmio, el níquel, silicio, titanio y vanadio. ¿Ya? Esa es la división nutricional de los minerales. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los minerales? Al igual que las vitaminas, los minerales llevan a cabo funciones en el organismo en cantidades, a ver, vamos a ver, sus compañeros están entrando, en cantidades muy pequeñas, sobre todo en el caso de los elementos traza. De forma general, se puede decir que intervienen en la regulación enzimática de los procesos metabólicos. Recuerden que las vitaminas también hacían eso, ¿no? Como cofactores, como coenzimas. Al igual que las vitaminas, los minerales también van a intervenir en la regulación enzimática de los procesos metabólicos, ¿ya? Son parecidas algunas funciones. Van a contribuir al mantenimiento de la constancia de los líquidos corporales, intra y extracelulares. Intervienen en el equilibrio ácido-base y en su osmolaridad. Son términos que de repente los han escuchado en secundaria en química, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir sobre todo en esta función? Los que hemos visto en el esquema que estaban señalados como electrolitos, ¿ya? Algunos minerales intervienen en la actividad de nervios y músculos, permitiendo un funcionamiento adecuado de ambos. Facilitan el transporte a través de la membrana de compuestos esenciales, tales como los azúcares. Algunos actúan como formadores de estructuras, como ocurre en huesos y dientes. Imagino que ya saben a quién nos referimos, al calcio, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá tenemos las principales funciones. Este cuadro lo he pegado de un libro, del mismo libro que yo saco la información para darles, y está muy bien resumido para que ustedes lo tengan. He tratado de que ampliar la imagen para que se vea bien las letras, ¿no? Y no tengan problemas. Por ejemplo, nos dice que de los elementos principales, de los elementos que se necesitan en mayor cantidad, por ejemplo, el azufre, ¿cuáles son sus funciones? Interviene en la síntesis de colágeno, miren qué importante, y en la síntesis de una proteína, ¿no? Forma parte de las vitaminas del grupo B, interviene en la coagulación sanguínea, forma parte de los aminoácidos azufrados, por lo que es constituyente de proteínas con distintas funciones.
Se han dado cuenta que casi todos los nutrientes se entrelazan entre sí, se apoyan, ¿no? Porque todos van a constituir parte de nuestro organismo y van a hacer que realice sus principales funciones y cumpla con sus necesidades. El calcio, por ejemplo, que es un mineral muy comentado y muy conocido, constituyente de huesos y dientes, interviene en la excitabilidad y contractibilidad del músculo, interviene también en la coagulación sanguínea, activador de algunos sistemas enzimáticos, mantiene la permeabilidad de las membranas celulares, fundamental en mecanismos intracelulares de comunicación. Esto es muy importante también para permitir la absorción de nutrientes. El cloro contribuye al mantenimiento del equilibrio ácido-base y del hídrico y salino. El fósforo, al igual que el calcio, también va a ser constituyente de huesos y dientes, ¿no? Y tiene un papel esencial en el almacenamiento y utilización de energía. Ahora, el magnesio también es constituyente de huesos y dientes, interviene también en la relajación muscular, necesario para el funcionamiento del músculo cardíaco, de nuestro corazoncito. El potasio y el sodio contribuyen al mantenimiento del equilibrio ácido-base, que eran electrolitos, ¿no? Necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. ¿Qué pasa cuando disminuyen nuestras fuentes o disminuyen nuestro almacenamiento de potasio cuando no consumimos mucho potasio? ¿Qué pasa por ahí? Imagínense con esta función, necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. ¿Alguno de ustedes ha sufrido de calambres? Muy bien, entonces ahí está la respuesta. Cuando tenemos calambres, puede ser que nos falte por ahí un poquito de potasio. Entonces hay que consumirlo un poquito más. ¿En qué le encontramos el potasio? Buena fuente de potasio, por ejemplo, tenemos las naranjas, la papa, el plátano. Entonces, si sufrimos de muchos calambres, a consumir más naranja, más papa, más plátano. ¿Ya? En sí, en todos los alimentos los vamos a encontrar, pero hay algunos en que están en cantidad un poquito mayor. El sodio también contribuye al mantenimiento del equilibrio ácido-base. Es necesario para la función y generación del impulso nervioso también y para la irritabilidad normal de los músculos. Entonces también nos va a ayudar. ¿No? Por eso es importante el potasio y el sodio. Cuando consumimos mucho sodio, ¿qué pasa? También nos da hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes. Es muy importante, quiero decir, saber las funciones de los minerales que cumplen en nuestro cuerpo. Ahora, de los elementos traza, aunque se encuentran en pequeñas cantidades o los necesitamos en pequeñas cantidades, también cumplen funciones importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos el zinc. El zinc es muy importante, necesario para el normal funcionamiento del gusto y el olfato. Permite un adecuado funcionalismo del sistema inmune. Ese sistema inmune que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Relacionado con la actividad de numerosas enzimas, por lo que interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Entonces interviene en el metabolismo de los principales macronutrientes, ¿no? Interviene también en el desarrollo y crecimiento de los órganos sexuales, necesario para el cobalto. Forma parte de la vitamina B12. Por eso es ciano-cobal-amina, ¿no? Cobre, formación de hemoglobina. Su deficiencia también nos puede dar un tipo de anemia. Glóbulos rojos y diversas enzimas. Favorece la utilización del hierro, por eso, si también está en déficit, también nos puede dar algún tipo de anemia. El cromo interviene en el metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos. Favorece la utilización de la insulina. Flúor interviene también en la formación de los huesos y el esmalte dental. Por eso nuestras pastas dentales, ¿qué dicen que tienen? Flúor, ¿no es cierto? Porque ayuda en la formación del esmalte. Hierro, como ustedes ya los conocen, en la formación de hemoglobina, por lo que contribuye al transporte,
Perdón, se me movió. Por lo que contribuye al transporte de oxígeno. Interviene en la respiración celular, formando parte de diversas enzimas llamadas citocromos. El manganeso interviene en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono, formando parte de distintas enzimas. Necesario para la utilización de la vitamina E, manganeso, producción de hormonas sexuales. El molibdeno, nombre es muy parecido, pero el molibdeno constituyente de varias enzimas. El selenio es excelente, un mineral excelente porque es un antioxidante celular. Interviene en el metabolismo de los lípidos relacionado con mecanismos también de inmunidad. Y el yodo en la formación de hormonas tiroideas. Pero ¿cuáles van a ser las principales funciones de los minerales? Las principales funciones van a ser sobre todo estas 5. Cofactores de enzimas reguladores, y al igual que las vitaminas, actividad nerviosa y muscular, hemos visto ya cuáles, el potasio y el sodio, ¿no? Mantenimiento de la osmolaridad y el pH del medio interno, constituyentes de los huesos y dientes, y transporte a través de membrana para la absorción de varios nutrientes más. Ahora, ¿cuáles van a ser las fuentes alimentarias de los minerales? Al igual que en las vitaminas, son muchas y variadas las fuentes. Tanto los alimentos de origen animal como los alimentos de origen vegetal aportan minerales. Incluso el agua. En algunas regiones o en algunas zonas, por ejemplo, el agua de Socabaya no va a ser igual al agua de Cerro Colorado, porque en alguna parte de Socabaya, de Yarabamba, consumen el agua de pozo o de manantial. Entonces su agua va a ser rica en algunos minerales. Por ejemplo, tenemos aguas ricas en yodo, en flúor, en cobre, entre otros minerales. ¿Bien? Entonces, van a ver que también en el agua se van a poder encontrar minerales en los alimentos de origen animal y en los alimentos de origen vegetal también. Al igual que en las vitaminas les puse el esquema, esta rueda, acá también acá también les he puesto esta ruedita, pero acá, a diferencia del anterior, acá van a ver que hay una rueda interna que dice café y té, sal y cacao. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, el yodo lo tiene la sal, ¿no? Cuando ustedes compran su paquetito de sal, ¿qué dice? Sal yodada. ¿Por qué se ha enriquecido esa sal con yodo? Sí, porque se la ha enriquecido, porque normalmente la sal es solo sal, pero se la ha enriquecido porque antes, por la década del 80, me parece, en las alturas, por ejemplo, en la zona de Cayoma, de Carabalí, por ahí, había mucho bocio. ¿Y qué era el bocio? ¿Recuerdan de la sesión 5, deficiencia de micronutrientes? El bocio era la deficiencia de yodo. Entonces la gente no consumía mucho yodo porque también se encuentra en pequeñas cantidades en todos los alimentos, pero está en pequeñísimas cantidades. Entonces no era suficiente para, para, para evitar el bocio. Entonces, ¿qué se decidió? Se probó en muchos alimentos suplementarlo con yodo, enriquecerlo con yodo en realidad, pero no, el sabor no era adecuado, no pasaba la aceptabilidad de la gente, ¿no? Cuando nosotros hacemos un nuevo plato, ¿qué hacemos para que este sea agradable para todos? Primero lo hacemos probar, ¿no? Y si no es agradable, entonces decimos, no, este plato no va. Al igual se hacen los productos, se prueba la aceptabilidad del público y si no la aceptan, no va. Entonces se sigue probando y probando. Entonces probaron en todos los productos, en fideos, en todo, pero en el producto que no se diferenciaba, no se sentía la presencia del yodo, era en la sal. Entonces enriquecieron la sal con yodo. Por eso ahora las etiquetas de sal dicen sal yodada. Eso es sobre todo para eliminar o disminuir la incidencia de bocio en las poblaciones más vulnerables. Ahora, el cacao tiene buenas cantidades de magnesio, perdón,
el café, el té van a tener manganeso. Y acá, por ejemplo, vemos el hierro, lo van a tener los vegetales foliáceos. ¿Se acuerdan? Los vegetales, los vegetales de hoja verde, ¿no es cierto? Y también algunas legumbres, como cuáles, la lenteja, las alberjas, las habas, los porotos van a tener contenido de hierro. Acá dice, acá hay que ser puntuales, dice hierro hemo y hierro no hemo. Ustedes lo van a poder ver así. ¿A qué se refiere con hierro no hemo? Como ustedes lo van a diferenciar en el esquema, el hierro no hemo es porque no se va a digerir fácilmente o no se va a absorber fácilmente porque es de fuentes vegetales. Se van a acordar que es de fuentes vegetales porque es vegetales foliáceos, de hoja verde y legumbres, fuentes vegetales. Por el contrario, el hierro hemo es de fuentes animales, como bien dice ahí, carnes e hígado. Entonces este hierro hemo se va a absorber rápidamente y se va a absorber en mayor proporción. Por ejemplo, este hierro hemo se absorbe en un 100%. Por el contrario, este hierro no hemo se absorbe solo en un 50%. Y para que se absorba totalmente, va a necesitar de la ayuda, por ejemplo, ¿de quién? De una vitamina, ¿no? Que ya la hemos estudiado, la vitamina C. Entonces, cuando yo coma lentejas o fuentes de vegetales, espinacas, ¿con qué voy a acompañar si es que quiero que se absorba el hierro que está en esos alimentos? Lo voy a acompañar, por ejemplo, con una limonada, con una ensalada o una naranja que tiene muy buena cantidad de vitamina C, ¿no? Para que se absorba el hierro. Y este hierro, por ejemplo, que es noemo, en legumbres y en los vegetales, no va a tener la misma cantidad que en las carnes y el hígado. Siempre en las carnes o sea, en las fuentes animales va a estar en mayor cantidad. Pero es bueno hacer esa precisión. Ahora, el manganeso también lo van a encontrar en los vegetales foliáceos, en las frutas, como el plátano, en los frutos secos, en los cereales completos. El selenio en las carnes, en los mariscos, en los cereales completos también. Miren, acá por ejemplo, el círculo rojo nos indica las fuentes animales, ¿no es cierto? O los alimentos, los alimentos proteicos. Frutos secos, legumbres, carnes de hígado, que sí son fuentes animales, pero en sí todo el círculo rojo nos indica las fuentes proteicas, las proteínas. El círculo anaranjado, el círculo exterior, son las harinas, los cereales. El círculo verde representan las frutas y las verduras. El círculo celeste, los lácteos. Y el amarillo nos representa los otros alimentos que los conocemos así, el café, el té, la sal, el cacao. Y este círculo pequeñito nos indica los principales minerales que son los más estudiados, ¿no? Porque, por ejemplo, acá van a encontrar un elemento traza, un mineral traza, que se necesita en pequeñas cantidades. Otro también el zinc, el magnesio, el fósforo, también me parece que es un elemento traza, ¿no? El yodo. Estos son los minerales principales, porque todos los demás, como hemos dicho, se encuentran en todos los alimentos, tanto en los alimentos vegetales como en los alimentos animales, y por eso es necesario precisar tener una dieta variada y equilibrada. Pero acá les hemos dejado de algunos minerales, ¿ya? Al igual que en las vitaminas, ahora sí les voy a juntar bien la imagen de las fuentes alimentarias de los otros minerales, ¿ya? Que es la lista es grande, por eso no la incluyo en las diapositivas, porque si no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, se los voy a pasar en una imagen junta, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver, bueno, es un tema que ya hemos tocado en la sesión 5, las deficiencias y los excesos. Y vamos a ver que al igual que en las vitaminas,
las deficiencias en los minerales representan un mayor caso de enfermedades que los excesos. Los excesos son muy pocos y no se han identificado en realidad enfermedades graves o enfermedades que puedan causar los excesos de minerales, ¿ya? Porque estos se van a eliminar rápidamente también por la orina. Ahora veamos algunas enfermedades por deficiencias de los minerales señalados aquí. Por ejemplo, tenemos el calcio. Ustedes ya lo han visto, ¿qué enfermedad y síntomas clínicos nos puede causar la deficiencia de calcio? Raquitismo en niños, osteoporosis en adultos, osteomalacia, caries dental, irritabilidad, palpitaciones. El zinc, ¿qué nos puede causar la deficiencia de zinc? Retraso en la maduración sexual, fatiga, pérdida de olfato y gusto, retraso en el crecimiento, cicatrización lenta de las heridas. Por eso se dice que este mineral es muy importante en su consumo en los niños, ¿no? Porque miren, retraso en el crecimiento, cicatrización lenta, fatiga. Por eso a veces lo suplementan a los niños con zinc. El cobre. El cobre nos puede causar su deficiencia de diarrea, debilidad general y malformaciones óseas. Ahora, si ustedes tienen fatiga o debilidad, se sienten muy cansados, no vayan a pensar que solamente es la deficiencia de zinc o de repente digan, no, solamente es la deficiencia de cobre. No, en realidad es la deficiencia de un conjunto de minerales, de vitaminas, de nutrientes. Porque, como hemos dicho, los minerales se encuentran en diferentes